mejor que el análisis de la coyuntura, el análisis político lo haga nuestro invitado. Él es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, uno de los centros de investigación social más importante de nuestro país, sin lugar a dudas. Él es Paolo Sosa y nos atiende a través de Zoom en la vía virtual. Paolo, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Paolo, tengo varias cosas que conversar con usted, algunas un poquito desarticuladas en los temas, pero los pongo sobre la mesa para su consideración y vamos viendo hacia dónde podemos arribar. Primero el tema de la Comisión de Ética, 120 días. ¿Cuál es mi temor? Que esto no pase por la Comisión de Acusaciones Constitucionales o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se produzca un juicio político, porque en el día 121, si el Pleno aprueba este informe, este congresista regresa al Pleno. No me gusta el mensaje de tener a Freddy Díaz en el Congreso. ¿Qué piensa usted? Bueno, te escuchaba, reflexionar sobre esto al inicio del programa y estoy de acuerdo en el sentido de que, este tipo de situaciones, permitir la presencia de personajes, independientemente de sus ideas políticas, tienen, estos señalamientos ya de corte, penal, incluso en algunos casos, lo que hacen es dañar más todavía la institución que es el Congreso, es quebrar más la idea de representación y dar un mensaje además a la ciudadanía contrario, a lo que debería ser pues, el accionar de un órgano que supuestamente está ahí precisamente para controlar los abusos del poder, ¿no? Normalmente se asume esto en función de la confrontación con el Poder Ejecutivo, pero también debería hacer lo propio empezando por casa. Entonces creo que hay como este mensaje negativo que creo que lamentablemente no es sorprendente. Nos hemos acostumbrado como ciudadanos a ver en el Congreso de la República que este tipo de personajes existan, pero además que el Congreso no los sancione, que más bien los blinden, los protejan. Y entonces creo que esta es una oportunidad también importante para que el Congreso pueda dar una imagen diferente, especialmente cuando vemos que la confianza en la institución, es decir, que la aprobación del Parlamento en distintas encuestas muestra una clara caída que no tiene fin. No hay recuperación para el Congreso y este es un poder que supuestamente se aprecia, se llaman a sí mismos el primer poder del Estado y no tienen la capacidad de dar el ejemplo, si se quiere, al momento de gestionar este tipo de problemas. Coincido plenamente. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó solicitar ante el Pleno facultades de comisión investigadora. Quieren investigar, revisar el caso de la presunta organización criminal que se ha iniciado en contra del presidente Pedro Castillo. Yo puedo entender, y por supuesto la ley lo respalda, que el Congreso de la República y su Comisión de Fiscalización quieran hacer control político, pero también puedo entender que esto ya está en manos de la Fiscalía y que está avanzando muy rápidamente en las investigaciones. Entonces, Paolo, mi pregunta iba por este lado. ¿Te suena más a control político eficiente o te suena un poco más a espectáculo, a show, a cámaras, en un tema tan delicado como este? Bueno, hay un poco de ambos. Creo que efectivamente hay algunos congresistas, hay parte del Congreso que sí está, interesado en ejercer control político. Hay otro que en realidad está más pensando, en las cámaras, porque como vemos, ¿no? Al final del día puede haber mucha confrontación con el Ejecutivo y al mismo tiempo acuerdos en ciertos temas. Lo que creo que es importante acá es que tomando en cuenta cómo se han desarrollado las cosas en los últimos 5 años, en los últimos 6 años, ya con este primer año de gobierno, deberíamos aprender ciertas lecciones. Una de esas lecciones es que, efectivamente el Congreso tiene la prerrogativa de ejercer control político y formar estas comisiones, pero al mismo tiempo intuyo que lo más efectivo, si es que queremos llegar a la verdad, si es que se quiere sancionar efectivamente a las autoridades, incluyendo al presidente que cometen estos delitos, pues lo que hay que hacer es seguir el proceso judicial. Y en ese sentido yo pensaría que más bien
esperar los tiempos y los procesos de la Fiscalía es lo más importante en este momento, porque más allá de cómo se desencadene esto con las votaciones en el Congreso, lo que están logrando es también blindar, como bien mencionabas al inicio, hasta cierto punto al presidente, que echa mano, digamos, de estos distintos frentes que se le abren, para decir, bueno, acá lo que hay es un cargamontón y no es una búsqueda de justicia, y efectivamente hay un sector de la población que lo cree porque ve que efectivamente hay no solamente la Fiscalía lo investiga, está el Congreso, hay iniciativas ciudadanas que lo quieren sacar del poder, y entonces ese conjunto de actores en contra del gobierno, incluyendo incluso dentro de su discurso el tema de los medios de comunicación, creo que le da, digamos, los insumos para esta estrategia que mencionabas al inicio del programa, esta estrategia que le está permitiendo consolidar, no necesariamente incrementar su popularidad, pero consolidar a su núcleo duro, digamos, a sus electores fidelizados, y entonces tener cierto oxígeno por parte de la ciudadanía. Entonces creo que más bien es contraproducente desde el punto de vista político, pero además creo que entorpece el proceso que puede estar siguiendo la Fiscalía. Importante lo que mencionas, Paolo, respecto a los tiempos judiciales. Tan es así que Acción Popular, el viejo partido de Fernando Belaúnde, de Valentín Paniagua, convertido ahora en una suerte de malagua sinuosa con niños adentro, que se mueve hacia derecha e izquierda sin que sepamos que en cada votación qué es lo que van a hacer, ha presentado un proyecto de ley que plantea que se puede acusar al presidente de la República por delitos contra la administración pública y violación de la libertad sexual. Es decir, quieren añadir estos dos nuevos delitos al artículo 117, que taxativamente marca y señala cuáles son los delitos por los cuales un presidente podría ser vacado. En ese sentido, la sensación de la vía rápida, el cargamontón rápido para sacarse de en medio a un enemigo, a un rival, a alguien, al adversario político, parece tan descarado y tan poco inteligente, Paolo, que no termino de entenderlo. Quizás tú tengas otra lectura. No, de acuerdo, digamos, creo que nuevamente, luego de estos 6 años, es claro que cualquier propuesta que lo que busca es acortar los tiempos, agilizar estos procesos, en realidad es contraproducente. Porque lo que hemos, digamos, el origen, la madre del cordero en esta crisis que estamos viviendo, que no deja, digamos, que podamos salir, tener un poco de estabilidad que nos permita, digamos, plantearnos algunas metas de mediano, ya ni siquiera de largo plazo, pero por lo menos de mediano plazo, es precisamente, digamos, que a la sazón de tener una mayoría en su momento, la oposición lo que hizo fue erosionar la idea de estas instituciones y a través de la suma de votos agilizar procesos con vacancias express, como hemos visto en los últimos años. Así es. Entonces, y ese es el problema. Si el problema es, digamos, este cortoplacismo, la solución no puede venir por bajarle más la valla. Lo que tiene que buscar la ciudadanía y ser, digamos, tener mucha sospecha de aquellas iniciativas que, entre comillas, buscan resolver estos problemas bajando más las vallas. Lo que hay que hacer más bien es volver a tratar de reconstruir el significado de lo que es una vacancia presidencial, por ejemplo, que puede ser meritoria en algunos casos, y efectivamente puede pasar de que conforme avancen las investigaciones se sepa de que en el entorno presidencial hay efectivamente indicios de corrupción y corresponderá sancionar al presidente de la República si es que lo amerita. Lo que no podemos es adelantarnos a esos tiempos judiciales y hacer lo que pasó, para bien o para mal, dependiendo de las perspectivas ideológicas, lo cual no debería ser correcto. Lo que pasó, por ejemplo, con el expresidente Vizcarra, ¿no? Que nuevamente, un proceso que se adelanta, que se toma la decisión de manera muy acelerada, y al final del día, en realidad, digamos, no hay mayores indicios o no hay mayor avance en términos de la justicia, y lo que hay en realidad detrás de todo esto, y quizás por ahí viene la respuesta a tu pregunta, es que se ha hecho tan sencillo pensar que se puede capturar el poder sin necesidad de ganar elecciones, que entonces este tipo de decisiones, pues,
si todo puede pasar, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué Claro. no intentar bajar más la valla si es que efectivamente nos podemos beneficiar en el futuro? Especialmente un partido que, como bien señalas, pues tiene una tradición importante, pero al mismo tiempo ha ido deviniendo en los últimos años e incluso contribuyeron de manera activa a través de la presidencia de Manuel Merino en la crisis de noviembre de 2020. Entonces creo que ahí hay un poco de cortoplacismo, de amateurismo hasta cierto punto, pero Sí. que creo que está justificado desde una lógica política por todo lo que hemos visto en los últimos 6 años. Nada parece imposible para, digamos... Nada parece imposible. De acuerdo, Pablo. Ahora, te llevo a terrenos más éticos. Las dos protagonistas lo han negado, pero la captura de pantalla de ese chat, desde mi perspectiva y la perspectiva de la República, es innegable. La congresista de izquierda de Cambio Democrático, Isabel Cortés, habría negociado el retiro de su denuncia por una agresión que le hizo María del Carmen Alba, a cambio que ésta vote por un proyecto de ley suyo. Yo entiendo que el Congreso es negociación y entiendo que a veces uno por sacar su proyecto de ley es capaz de hipotecar el alma y la conciencia, pero hay cosas, diría yo, que no se negocian. Estoy siendo especialmente ingenuo y cucufatón, Paolo, o hay cosas que no se negocian en términos éticos. Obviamente hay límites, ¿no? Dentro de los cuales en realidad son responsabilidad del político, digamos, determinar cuáles esos límites para empezar, y luego de la ciudadanía considerar si es que esos límites son sostenibles o cuestionables. Creo que ese es un juego un poco más interpretativo hasta cierto punto, porque hay ciertas cosas que en determinadas coyunturas son tolerables, como por ejemplo ponerse de acuerdo entre distintos miembros, incluso de la oposición y el oficialismo, para facilitar la caída de un régimen autoritario, como sucedió en la transición del año 2000. Por supuesto. Que, por ejemplo, en otros contextos no necesariamente son aceptables, porque los electores van a ver ese tipo de negociación como precisamente algo problemático. Creo que esto va a depender más del contexto. Correcto. Aquí el problema creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la filtración, digamos, de estas conversaciones. Y efectivamente yo, digamos, desde una perspectiva como ciudadano, digamos, consideraría que efectivamente hay un problema con... especialmente cuando se negocian cosas tan sensibles como denuncias, ¿no? Es decir, tú eres capaz de dar marcha atrás en una denuncia que supuestamente, pues, digamos, digamos, sobre un hecho que es tan fuerte que te ha llevado, digamos, a presentar una denuncia, eres capaz de retroceder con tal de obtener un apoyo político. Ahora, desde el punto de vista, como mencionas, un poco más frío y quizás cínico de la política, pues no es algo inusual. Así es. Lo que más bien es importante ahí es efectivamente esta negociación, esta transacción entre lo que el político considera que es el límite y lo que la ciudadanía considera. Si la ciudadanía lo sanciona, pues ahí está el problema, ¿no? Ahí está Correcto. Ahí se mueve la balanza. Pablo, voy volando porque el tiempo me gana. Tengo una frase de César Hildebrand que quería compartir contigo esta noche. No sabe en lo que se está metiendo el señor Castillo, pero si ese señor se tumba a Hervey Colchado, el argumento de la vacancia ya no tendrá alguna connotación golpista y será una labor de higiene sacar a Castillo, ha dicho César Hildebrand. ¿Crees tú que el tema policial, el tema de Hervey Colchado, efectivamente incendiaría la pradera? Me parece que sí, porque es dar, digamos, es dar un paso adelante en intervenir efectivamente en una institución que está colaborando, digamos, con esta investigación más general. Creo que sí, digamos, no debería, más allá de lo que legalmente puede hacer el presidente, no debería, digamos, pasarse esa línea. Y creo que no deberíamos tolerarla ni con el presidente Castillo ni con cualquier otro presidente que quiera hacer, digamos, tomar una decisión como esa. Nuevamente, esto es más una lectura desde lo que creo yo puede ser, digamos, la ciudadanía, pero también los políticos. Es decir, hay una indignación que puede, digamos, encenderse en algunos ciudadanos cuando ven que el presidente está, digamos,
influenciando de esta manera el proceso. Y por otro lado, abre esto, y ahí creo que estoy de acuerdo con la cita, abre la oportunidad para que el discurso de la vacancia se legitime frente a los ojos de la ciudadanía y digamos, incluso, nuevamente, el problema no es que dentro del Congreso no haya una intención de vacarlo, es que hay un temor a que vacar al presidente pueda terminar convirtiéndose en algo en contra del propio Congreso y precipitándose una salida más radical. Si encuentran esta legitimidad, si encuentran esta excusa para hacerlo, creo que se les abre esa oportunidad con algo como esto. Pablo Sosa, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender la realidad y la coyuntura política de estos días en nuestro país. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes.